Hay una versión de ti en un campo de fútbol que ya no existe. No de forma vaga. No como metáfora. Existe literalmente en la memoria de alguien. En la cabeza de un compañero de aquella época. De un entrenador que te vio en ese torneo. De un familiar que todavía habla de aquel partido como si hubiera ocurrido la semana pasada. Existe en tu propia memoria, aunque últimamente la visites menos. Ese jugador era real. Era tú, y en algún momento que quizás no puedes señalar con exactitud en el calendario, dejó de serlo. No de golpe. Así no funciona. Fue gradual, silencioso, casi imperceptible semana a semana. Hasta que un día caíste en la cuenta de que llevabas tiempo sin ser ese jugador, y ni siquiera sabías decir cuándo había ocurrido el cambio. La pregunta que nadie te ha hecho con la precisión que merece es esta. ¿Qué pasó exactamente? No en el campo. En tu cerebro. Porque el jugador que eras no desapareció porque perdiste condición física, o porque te faltó dedicación, o porque el fútbol se puso más difícil. Desapareció porque tu cerebro construyó algo que lo fue reemplazando, lentamente, sin avisarte, con la mejor de las intenciones. Y hoy vamos a entrar ahí, a ver exactamente qué construyó tu cerebro, qué hizo con el jugador que fuiste, y si hay algo que se puede hacer al respecto. Porque lo hay. Pero primero hay que entender el mecanismo real. Tu cerebro tiene una función que lo domina todo, que está por encima de cualquier otra prioridad, y que opera sin que tú lo decidas conscientemente. Esa función se llama predicción. Tu cerebro no vive en el presente. Vive en el futuro inmediato, construyendo constantemente modelos de lo que va a ocurrir en los próximos segundos, para que tu cuerpo pueda prepararse antes de que ocurra. Es lo que te permite atrapar un objeto que alguien te lanza, esquivar a alguien que se cruza en tu camino, anticipar el movimiento de un rival en el campo antes de que lo ejecute. Pero este sistema de predicción no solo trabaja con el mundo exterior, trabaja también contigo mismo. Tu cerebro tiene un modelo predictivo de ti, un mapa de lo que eres capaz de hacer, de cómo vas a reaccionar en cada situación, de qué resultado es probable que produzca cada acción tuya, y ese modelo lo construyó con lo que ha vivido contigo, con cada partido, con cada entrenamiento, con cada fracaso y cada acierto registrados y catalogados a lo largo de los años. El problema es que ese modelo aprende, y a veces aprende exactamente lo que no debería. Cuando eras el mejor, o cuando rendías con esa consistencia que ahora echas de menos, tu modelo predictivo interno te decía que ciertos gestos iban a salir bien. No porque fueras arrogante, porque tenías evidencia acumulada de que salían bien. Ese modelo generaba confianza no como sentimiento sino como predicción neurológica. Tu cerebro calculaba una alta probabilidad de éxito y liberaba los recursos motores y cognitivos necesarios para ejecutar con libertad, con fluidez, con la naturalidad que en el fútbol de verdad es la única manera de dar el máximo. Luego ocurrió algo. Puede haber sido una racha de malos resultados, un entrenador que te dejó de poner, una lesión que te apartó del equipo justo cuando estabas mejor, un partido donde fallaste algo que no podías fallar, y la reacción de los de alrededor fue desproporcionada, o precisamente la que más te dolía. Puede haber sido algo que desde fuera parece menor, pero que para ti fue un punto de inflexión, aunque no lo catalogaras como tal en ese momento. Lo que sea que fue, tu cerebro lo registró, y empezó a actualizar el modelo. Ese proceso de actualización se llama en neurociencia bayesiana inferencia activa. Tu cerebro no guarda los recuerdos como archivos estáticos, los usa como evidencia para actualizar continuamente sus predicciones sobre lo que va a ocurrir. Cada nueva experiencia modifica levemente el modelo, y en el caso del rendimiento deportivo, el modelo que más se actualiza y el que más consecuencias tiene es el modelo de ti mismo en situaciones de alta demanda. Cuando empezaste a acumular experiencias donde el resultado fue peor de lo esperado, el modelo se fue ajustando en una dirección muy concreta. La probabilidad de éxito bajó en la predicción. Y cuando la probabilidad de éxito baja en la predicción,
El cerebro hace algo muy específico que tiene consecuencias devastadoras en el fútbol. Reduce la inversión de recursos en la acción. No tira el máximo cuando la predicción dice que el máximo probablemente no sea suficiente. Y esa reducción de inversión, que desde afuera parece falta de esfuerzo o falta de ganas, es en realidad pura eficiencia neurológica. Tu cerebro siendo exactamente lo que es: una máquina de optimización que no malgasta energía en apuestas que calcula como perdedoras. El jugador que fuiste no desapareció porque hayas cambiado. Tu cerebro cambió lo que cree de ti. Y esa creencia es más poderosa que cualquier decisión consciente que hayas tomado sobre cómo quieres jugar. Hay un concepto que necesitas entender para que todo esto encaje. Se llama la profecía autocumplida neurológica. Y es quizás el mecanismo más cruel y más documentado de todo lo que ocurre en el rendimiento deportivo bajo presión acumulada. Cuando el modelo predictivo decide que hay una alta probabilidad de que algo salga mal, hace algo que ningún entrenador te ha explicado nunca con esta precisión. Cambia el comportamiento antes de que la situación ocurra. No después del fallo. Antes. Tu cuerpo llega a la situación en un estado diferente al que llegaría si la predicción fuera positiva. Los músculos con una tensión diferente. La atención distribuida de manera diferente. El procesamiento visual operando en un rango más estrecho. El timing de cada decisión levemente alterado. Y ese estado diferente produce un resultado levemente diferente, que el cerebro registra como nueva evidencia, que actualiza el modelo en la misma dirección, que llega al siguiente partido con una predicción aún más negativa, que produce un estado aún más comprometido. Es un bucle, perfecto, silencioso, completamente por debajo del radar de tu conciencia. Y cuanto más tiempo lleva funcionando, más profundo queda grabado en las capas neurológicas, que menos acceso tiene tu voluntad consciente. Por eso no te funcionó decirte a ti mismo que esta vez iba a ser diferente. Por eso no te funcionó entrenar más duro. Por eso no te funcionaron las charlas motivacionales, ni los videos de rendimiento, ni los consejos técnicos. Porque ninguna de esas cosas entra a donde está el problema real. Ninguna de ellas llega al modelo predictivo que tu cerebro construyó sobre ti. Para cambiar lo que tu cerebro cree de ti tienes que darle algo que ninguna charla puede darte. Tienes que darle evidencia nueva. Pero antes de llegar a eso, quiero contarte la historia de alguien cuyo nombre vas a reconocer inmediatamente. Aunque la parte de su historia que voy a contarte no la hayas escuchado contada así nunca. Tenía 21 años. Y ya cargaba el peso de ser considerado el mejor jugador de su generación en su país. En un deporte donde las expectativas pueden ser más pesadas que cualquier defensa, él las llevaba con una naturalidad que desconcertaba a los que lo conocían de cerca. En cada partido que jugaba en su liga local, era el jugador que todo el mundo miraba. El que resolvía cuando nadie más podía, el que el equipo buscaba en los momentos difíciles porque la historia reciente decía que en los momentos difíciles él aparecía. Entonces lo compraron. Un equipo más grande, una liga más exigente, un nivel de exposición que no había experimentado antes. Y ocurrió lo que ocurre con cierta frecuencia cuando un jugador da ese salto. Los primeros meses fueron difíciles. No desastrosos. Difíciles. Esos meses donde el fútbol nuevo todavía no está en el cuerpo. Donde el ritmo es distinto. Donde cada error parece magnificado por un contexto que aún no es familiar. Él cometió algunos de esos errores, normales para alguien en ese proceso de adaptación. Pero la reacción del entorno no fue normal. La prensa empezó a cuestionar si realmente valía lo que habían pagado por él. Los aficionados empezaron a impacientarse, y el club, en lugar de darle el tiempo que el proceso requería, empezó a gesticular. Cambios en el sistema, declaraciones ambiguas del entrenador, señales mixtas que nadie que llevara décadas en el fútbol profesional habría enviado a un jugador de 21 años en plena construcción. Lo que ocurrió en su cerebro en ese periodo es documentable aunque él nunca lo haya descrito con vocabulario neurológico. El modelo predictivo que había construido sobre sí mismo, alimentado durante años de ser el que resolvía, empezó a recibir nueva evidencia en dirección contraria. No suficiente para borrarlo,
pero suficiente para empezar a contaminarlo. Para instalar una duda en las capas subcorticales, donde las dudas son más difíciles de sacar que de poner. Hubo una temporada completa donde el jugador que era no apareció con la frecuencia que todos, incluido él, esperaban. Los que lo conocían de antes decían que algo había cambiado, que seguía siendo bueno pero que había perdido algo. Esa cualidad indefinible de los jugadores que cambian partidos, que aparecen en el momento exacto, que el equipo busca cuando la situación se pone seria. Nadie supo nombrarlo porque nadie tenía el lenguaje neurológico para hacerlo. Él tampoco. Lo vivió como una pérdida de confianza, que es la versión consciente y superficial de algo mucho más profundo. La actualización negativa de su modelo predictivo interno. Lo que lo sacó de ahí no fue una charla. No fue un cambio de sistema. No fue un entrenador que lo motivó con las palabras correctas, aunque quizás también hubo algo de eso. Lo que lo sacó fue una secuencia de partidos donde el contexto, por razones que no controlaba, redujo la presión externa lo suficiente como para que su sistema nervioso ejecutara desde el modelo antiguo. El modelo positivo. El de antes. Y cada vez que lo hacía, generaba la evidencia que el cerebro necesitaba para empezar a actualizar la predicción en la dirección correcta. Ese proceso tardó. No ocurrió en un partido. Ocurrió en muchos, gradualmente, de la misma manera que se había construido el problema. Porque el cerebro no resetea con un solo dato. Necesita tendencia. Necesita acumulación. El jugador que acabo de describir volvió. No al 100% de inmediato, pero volvió. Y la historia pública de su carrera muestra, para quien sepa leerla, el arco exacto de un sistema nervioso que primero perdió su modelo de sí mismo, y luego lo recuperó a través de evidencia acumulada. No voy a decir su nombre porque no necesitas que sea famoso para que la historia te llegue. Porque lo que necesito es que en este momento, bajes la historia de ese jugador a tu propio campo, a tus propios partidos, a tu propia versión del mismo mecanismo. Piensa en el periodo en que eras el mejor que has sido. No tienes que idealizarlo. Solo recuerda cómo llegabas a los partidos en esa época. ¿Qué esperabas de ti mismo antes de que empezara? ¿Qué hacías cuando el balón llegaba a tus pies en situaciones difíciles? ¿Qué te decía tu cuerpo antes de arriesgarte en un gesto complicado? Ahora piensa en los últimos meses. En cómo llegas a los partidos ahora. En qué pasa en tu cabeza cuando el balón llega a tus pies en una situación exigente. En lo que sientes antes de decidir si arriesgar o no. ¿Hay una diferencia entre los dos estados? No te pregunto si hay diferencia en la técnica. Te pregunto si hay diferencia en lo que tu cerebro espera que ocurra. Porque si la hay, ya sabes que cambió. No cambiaste tú. Cambió el modelo que tu cerebro tiene de ti. Y ese modelo se construyó con evidencia que se acumuló, sin que nadie te explicara que eso era lo que estaba ocurriendo. Vamos a la sesión de hoy. El objetivo no es que hoy mismo vuelvas a ser el jugador que eras. El objetivo es entender el único mecanismo que puede lograrlo y empezar a usarlo de manera deliberada. El cerebro actualiza su modelo predictivo con evidencia. No con intención. No con esfuerzo. Con resultados reales que contradicen la predicción negativa que tiene instalada. Eso significa que el camino de vuelta no pasa por intentar más fuerte. Pasa por crear las condiciones para que el sistema nervioso ejecute, desde el modelo positivo con suficiente frecuencia, como para que ese modelo empiece a ganar peso estadístico sobre el negativo. ¿Cómo se crean esas condiciones? Con lo que en psicología del rendimiento se llama desescalada de la amenaza percibida. Reducir, artificialmente si hace falta, la cantidad de presión que el contexto pone sobre la ejecución. No porque la presión sea el enemigo permanente, sino porque en este momento, con el modelo donde está, la presión activa el sistema equivocado antes de que puedas hacer nada al respecto. En términos concretos, durante las próximas semanas identifica los momentos del partido o del entrenamiento donde la presión es más baja, donde el resultado importa menos, donde el contexto permite que te equivoques sin consecuencias graves. Y en esos momentos,
Haz deliberadamente las cosas que en los momentos de mayor presión ya no te atreves a hacer. El gesto técnico difícil. El regate que antes era instintivo. El pase de riesgo que antes dabas sin pensarlo 2 veces. El disparo desde una posición que en los últimos meses has convertido en pase, porque ya no confías en el resultado. Cada vez que esos gestos salgan bien, aunque sea en un contexto de baja presión, tu cerebro registra la evidencia. No distingue perfectamente entre presión alta y presión baja a nivel de actualización del modelo. Registra el resultado. Y un resultado positivo en el gesto difícil es un dato que empieza a mover la predicción, gradualmente, con paciencia clínica. Esa acumulación de evidencia en contextos de baja presión construye algo que los psicólogos del deporte llaman masa crítica de autoeficacia. El punto en que el modelo positivo ha acumulado suficientes datos recientes como para empezar a activarse también en los momentos de alta presión. No ocurrirá de un día para otro, pero ocurrirá. Porque el cerebro es plástico. Porque los modelos que construyó se construyeron con evidencia, y con evidencia nueva se pueden reconstruir. Porque el jugador que fuiste no fue una versión accidental de ti. Fue la consecuencia natural de un cerebro con el modelo correcto sobre ti mismo. Y ese cerebro todavía existe. Con el mismo hardware de siempre. Esperando los datos que le permitan volver a creer en lo que tú ya sabes que eres capaz de hacer. Una última cosa antes de cerrar. Hay algo que diferencia a los jugadores que vuelven de los que no vuelven, y que no tiene nada que ver con el talento, ni con el trabajo físico, ni con la técnica. Tiene que ver con la tolerancia a la evidencia negativa durante el proceso de reconstrucción. Porque cuando empiezas a intentar recuperar el modelo positivo, van a seguir ocurriendo partidos malos. Van a seguir existiendo momentos donde el jugador que estás intentando recuperar no aparece, y el cerebro, que es una máquina que busca confirmar sus predicciones, va a usar esos momentos como evidencia de que nada ha cambiado. La diferencia está en si esos momentos de evidencia negativa te sacan del proceso, o si los absorbes como ruido estadístico dentro de una tendencia que estás construyendo deliberadamente. Los jugadores que vuelven no son los que dejan de fallar. Son los que aprendieron a fallar sin que cada fallo actualice el modelo en la dirección equivocada. Que fallan y siguen. Que registran el fallo sin magnificarlo, sin convertirlo en prueba de algo permanente, sin darle un peso en el modelo que no le corresponde. Eso no es optimismo. Es higiene neurológica. Es entender que un dato no es una tendencia, y que tu cerebro, si no lo vigilas, va a tratar cada fallo como si lo fuera. Vigílalo. El jugador que fuiste no tiene por qué ser pasado. Puede ser el punto de referencia de lo que tu cerebro, con las condiciones correctas, sigue siendo capaz de hacer. Eso no es motivación. Es neurociencia. Y la diferencia entre las dos es que la motivación dura hasta que llega el primer obstáculo. La neurociencia funciona precisamente cuando los obstáculos llegan. Cuéntame en los comentarios en qué momento dejaste de ser el jugador que eras. No hace falta que sepas la razón. De hecho, si no la sabes, mejor. Escríbelo como lo recuerdas, el período, el contexto, la sensación. Porque poner en palabras esa transición, con este contexto neurológico en la cabeza, activa exactamente el tipo de procesamiento consciente que empieza a separar la narrativa del modelo. Y separar la narrativa del modelo es el primer paso real para reconstruirlo. Si conoces a alguien que antes era el jugador que más brillaba y ahora no entiende qué le pasó, mándale este video. No como consuelo, como explicación. Que es lo único que de verdad sirve para cambiar algo.